Ignacio Del. ¿Cómo estás, mi querido Nacho? ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? Un placer y muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto saludarte hasta Uruguay. Creo que ustedes están 2 horas más, ¿no? Ustedes ya empezaron el día hace buen rato. Sí, ya estamos 10:30. Y bueno, primero, obviamente estamos hablando con un mexicano, Nacho, no sé cuántos Nachos hay, pero bueno, acá a todos los Ignacios, como es mi nombre, nos dicen Nacho, sin ninguna referencia a la comida, Bueno, simplemente. acá también, depende del contexto y depende del ambiente, pero como el lunes es Don Ignacio, así es que estamos Bueno, empezando la buenísimo. semana con gran actitud, mi querido Nacho, y bueno, pues muy contentos de que nos recibas en tu oficina allá en el Uruguay, en Montevideo. Y bueno, pues te cuento un poco, estas charlas matutinas las hemos venido haciendo desde hace un poco más de un par de meses, aprovechando la pandemia, aprovechando el home office, aprovechando el estar en casa. Y como te conté ahora que te hice la invitación, bueno, pues la idea es acercar a los mexicanos, acercar a la gente, a los jóvenes, a las amas de casa, a los empresarios que están haciendo home office o que en este momento están desayunando o trabajando y echándole un ojito al Facebook, y acercarles personalidades como tú del ámbito público y privado que nos ayuden a hacer un juicio de valor y que nos hagan ver cómo está la realidad, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y la dinámica, pues es muy simple, Nacho, la dividimos en 3 bloques. La primera, que nos cuentes un poco acerca de ti, el ser humano, quién eres, cómo eras de chico, qué tan inquieto eras. Después hablaremos de tu actividad profesional y finalmente cerraremos en un panorama mundial. ¿Te parece? Dale, buenísimo, muchas gracias. Bueno, pues empecemos. Cuéntanos quién es Ignacio Del y quién era de joven, cómo creció, dónde vive, dónde vivió, Sí. cómo nació, etcétera. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, primero cuando vos decís de chico, ¿cómo creció? No crecí mucho porque como sabés soy bastante, como dicen ustedes, chaparrito, así que de chico sigo siendo. Pero bueno, no, yo nací acá en Montevideo hace ya 41 años, en un barrio en un barrio que se llama Malvin, enfrente a la playa. Tuve esa suerte desde chico. Este, y bueno, la verdad que desde chico siempre fui bastante inquieto, haciendo muchísimo deporte, y creo que tuve una infancia muy, muy linda. En nuestra familia somos 3 hermanos, yo soy el hermano mayor, así que bueno, te diría que pasé como una infancia muy linda, rodeado de mucha familia, muchos amigos, y bueno, ese es como el recuerdo que tengo de niño. Mucho deporte, mucha playa, porque por el clima nosotros desde diciembre, que terminábamos las clases, hasta marzo, vivía todo el día yendo a la playa y jugando a la pelota, es lo único que me acuerdo. De mi infancia, un futbolista frustrado. Me hubiera encantado dedicarme al fútbol, pero no me dio digamos, tomé una decisión que si acá hay mucha gente joven, un poco también voy a enfocarlo en algunas cosas que me fui dando cuenta con el tiempo. Me encantaba jugar al fútbol, y la verdad que dentro del amateurismo lo hacía bastante, bastante bien, pero llegó un punto que tenía que decidir, o bueno, me dedicaba realmente a jugar al fútbol o estudiar, y realmente mi primera decisión, creo que esa fue la primera gran decisión que tomé. Quiero aclararte, Jorge, que esta es la primera vez que tengo una entrevista en la cual tengo que hablar de mí. Siempre me pasa hablar de la empresa, de los rubros, pero así que sepan disculpar si le agarran algunas cosas. No hay preparación en esto. Y Jorge No, me no, avisó no, hace tú cinco mira, minutos. estás en casa, Nacho, así es que tú relájate, cuéntanos, cuidado con lo que cuentes, porque esto va a quedar grabado. Tu No, no, sí, señora, no. tus fans, los corazones que dejaste rotos en el camino, pues se van a enterar de todo, así es que ten cuidado lo que vas No, diciendo. te diría que no hay ninguno, así que no pasa nada. No, lo que decía era que, bueno, cuando era, creo que mi primer gran decisión, y esto lo voy elaborando a medida que va surgiendo, creo que fue esa, que dije, bueno, me voy a dedicar al estudio, porque realmente estudiando me sentía bastante más sólido que en el tema del fútbol. Y esa fue como mi primera gran decisión. En vez de deporte, estudio. Y así fue bueno, que empecé mi carrera. Acá se llama hacer economía. Voy a la facultad de lo que se llama acá ciencias económicas, para hacer lo que acá en Uruguay es la carrera de contador, que contador público, que se llama aquí en Uruguay la carrera, que tiene que ver con
con economía, con contabilidad, y fue así que empecé a, bueno, a ir a la facultad con muchísimas ganas, siempre tenía bastante facilidad para los números, y yo asocié número, era contabilidad o ingeniería, y bueno, fui para esta universidad. Y empecé los primeros años bastante bien, estudiando bastante y disfrutando bastante mi carrera, pero me pasó algo, un poco esto del deporte. Empecé a jugar también aquí se llama la liga universitaria, que es una liga que se juega los domingos, fundamentalmente, que el único requisito era ser universitario. Entonces también empecé a jugar en esa liga, que a su vez había un momento que tenía una selección en la cual vos representabas a Uruguay dentro del deporte universitario. Y bueno, y me pasaron dos cosas. Cuando estaba más o menos en tercero, empecé a jugar en esta liga universitaria, que cada 2 años iba a competir en las universidades, que eran como los Juegos Olímpicos Universitarios. Entonces, en la época en la que daban ese examen era que justamente estaban estas competencias, entonces me empecé a atrasar porque empecé a ir a estas competencias cada 2 años. Y lo otro que sucedió, que acá en Uruguay uno empieza a trabajar bastante joven, entonces ya cuando estaba en primer, segundo año de facultad, ya empezaba a trabajar. Entonces se da que la educación aquí es part-time estás estudiando o part-time estás trabajando. Entonces empecé si se quiere, a retrasarme en lo que eran mis estudios, y me llevó, te diría, cerca de como 8 o 9 años terminar de recibirme en la carrera de contador. Y eso que creo que fue algo un poco impulsado por estas ganas de dedicarme tiempo al deporte, que dentro del amateurismo era algo que me permitía ir y entrenar y sentirme de que estaba también cumpliendo con algo que me gustaba, pero también con esto de trabajar. Y uno cuando empieza a trabajar le empieza a agarrar el gustito a ganar su propio dinero. En mi caso en particular, ya a los 21 años estaba conviviendo con la que en ese momento era mi mujer, perdón, la que en ese momento era mi novia, que hoy por hoy es mi mujer. Entonces, se me dio una particularidad bastante grande, que también capaz que es como una reflexión. El trabajo para mí era necesario. Yo habíamos tomado la decisión de irnos a vivir juntos con Rosina, que es mi señora, y nosotros queríamos vivir de nuestro sueldo. Entonces, también otro primer tema que para la gente joven, uno creo que tiene algún proceso natural cuando empieza a trabajar, y si decide que va a vivir por uno mismo, el primer trabajo tiene que alcanzarte para pagar el alquiler de la casa en la cual tienes que vivir. Entonces, esos primeros años, capaz que hacía tareas que no me gustaban tanto. Trabajaba, me acuerdo, en una compañía privada, una empresa familiar, pero justamente apuntando a tener un sustento económico que me permitiera vivir con la que en ese momento era mi novia. Entonces empezamos a trabajar, a vivir de nuestro salario, complementando un poco con el deporte y estudiando los dos. Ella es psicóloga, y la verdad que guardo un recuerdo muy lindo de esas primeras etapas, te diría de los 22 como capaz que hasta los 26 años. Conjugando el deporte bastante y también la facultad a un paso más lento, pero sí también trabajando y empezando a adquirir experiencia, que para mí es algo importantísimo. Empecé a trabajar en empresas familiares con estructuras chicas, que capaz que empresas de 10, 14 personas, donde te tocaba hacer de todo. Me acuerdo que en esta compañía mi tarjeta decía gerente de ventas, pero también era cadete, porque para esa empresa nosotros también entregábamos productos en los supermercados, y a veces tenía que ir yo con la camioneta y en las góndolas del supermercado reponer la mercadería. Entonces era cadete, estaba en toda la cadena, y eso me dio versatilidad para ir y para entender, y creo que darse cuenta de que esa es la única manera. Uno tiene que ir y tiene que esforzarse, no tiene, como decimos acá, eh, eh, hacerle asco a ninguna tarea. Es decir, hay que ir y hay que trabajar, y eso es para mí una máxima importantísima. No hay tareas malas, tareas buenas, tareas que me gustan, tareas que no me gustan. Hay que hacer de todo. Yo en esa compañía hacía de todo, y creo que fue una escuela muy importante para mí. Y, y bueno, después ya creo que a partir del año 2005, con la carrera un poco más avanzada, empiezo a trabajar en empresas multinacionales. Empiezo a trabajar Antes me pasa algo que capaz que lo voy a compartir. Yo trabajaba en una empresa, y el dueño de la empresa quería hacerle un cambio de giro a la empresa, y lo que estaba buscando era reinvertir el dinero de la compañía en la cual estábamos. Entonces yo le sugerí y le dije,
mirá, si te parece lo que podés hacer es, en vez de despedirme, que acá en Uruguay hay que pagar el despido, déjame algo de mercadería y yo me pongo una empresa mía y empiezo a trabajar. Y me dijo que sí, entonces me quedé, más le dije, no, no pagues el despido, no inviertas dinero en esta persona que trabaja con nosotros en equipo, yo la tomo como parte de mi empresa y empecé a trabajar con él. Puse la empresa propia y me pasó algo muy gracioso. Por un lado, me voy en estas competencias que yo te decía a jugar a Turquía. Me voy a jugar al fútbol por Uruguay, al Juego Olímpico Universitario. En Turquía me pasa algo increíble, que es que en una jugada contra el golero me rompo el vaso y estoy 7 días en el CTI turco. Vuelvo a Uruguay, postrado, no podía levantarme de la cama, porque tenía que estar totalmente quieto para que esa hemorragia interna no prosperara, me generara una infección generalizada. Y bueno, entonces estaba postrado en la cama y un poco seguía, obviamente, con la empresa que tenía 4 o 5 meses y la verdad que yo estaba súper entusiasmado. Y bueno, la realidad fue que me llama, yo cuando hice este arreglo que te comenté con el dueño de la empresa fue de palabra, déjame la empresa, mandá un email diciendo que a partir de ahora me voy a encargar yo y todo fantástico. No tomé los recados suficientes y bueno, esa persona que en ese momento me dijo, sí, quédate con la empresa y mandó el mail, cuando yo estaba acá postrado, me viene y me dice, Nacho, quiero retomar la compañía, no me está yendo bien y bueno, voy a retomar, la empresa es mía, la distribución. Le digo, pero discúlpame, yo tengo, me dijo, no hay tema, esta empresa es mía, nosotros no firmamos nada, así que voy a mandar a los supermercados, ellos saben que era yo el que estaba y ahora voy a volver. Así que bueno, tuve que cerrar mi empresa, pagarle a esta persona que estaba trabajando conmigo y volver, como decimos acá en Uruguay, a las 8 horas. Volver a mandar currículums, reinventarme y bueno, y empezar a trabajar. Y bueno, lo hice, y como te digo, empecé en esta empresa multinacional que se llama Tata, es TCS, Tata Consultancy Services, que puso acá en Uruguay su primer Share Service Center, y empecé a trabajar en esa compañía multinacional, entendiendo cómo funcionaba una empresa multinacional, trabajando desde Uruguay para el mundo, en una zona franca, y ahí empezó mi periplo. Y ahí empecé a trabajar, a aprender muchísimo, estaba en la parte de finanzas, veía bastante más de contabilidad, y bueno, empecé a trabajar en esa empresa muy entusiasmado. Era la primera vez que yo podía tener un panorama de cómo se trabajaban estas compañías organizadas, me daban una tarjeta, tenía que gestionar mis temas y bueno, la verdad que estuvo muy interesante. Resulta que a los pocos meses de que empecé a trabajar en esa empresa, me sale una oportunidad para trabajar en otra empresa multinacional que se llama Tenaris, que es una de las empresas líderes a nivel mundial en la venta de tubos de acero para la industria del petróleo. Entonces, me fui para esa empresa, también para la parte de reporting, y ahí ya trabajaba para filiales, que de hecho Tenaris tiene una operación muy, muy importante en México, que creo que se llama TAMSA, se llama la empresa, la fábrica que está en México, que creo que está en Veracruz. Y bueno, y ahí empecé a trabajar en esa compañía, en la parte de reporting, y el modelo de esa compañía era que ellos tenían filiales, fábricas en todo el mundo, y tenían filiales donde justamente comercializaban esos tubos, para que las empresas de petróleo como Exxon, todas, ExxonMobil, entre otras, pudieran hacer sus excavaciones. Y ahí empecé a trabajar, estaba muy lejos del negocio, pero realmente estaba contentísimo, era una empresa mejor todavía que TCS. TCS era una empresa que tenía muchas variantes, pero en la que yo trabajaba era simplemente una empresa de software. Tenéis era una empresa muy linda, súper organizada, con un sistema que era el sistema SAP, que funcionaba bárbaro, daban clases de idiomas, entonces podíamos tener inglés. Incluso yo manejaba, a nivel de reporting, manejaba estas filiales. Entonces, desde Uruguay podía trabajar con Noruega, con Estados Unidos, con Nigeria, y de nuevo me dio dentro del mundo en el cual yo jugaba, que como te contaba, al principio era empresas nacionales, después empecé a una multinacional en la parte de software, ahora empecé a conocer que podía interactuar con gente en otros países, también dentro de lo que había estudiado, de lo cual fue muy bueno, y ahí trabajé cerca de 4 años, donde fui cambiando la responsabilidad, arranqué con 3 filiales que eran con poca operativa, a medida que uno va avanzando le dan mayor responsabilidad, le dan mayores filiales, empieza a entender un poco más la compañía, era una empresa que
muy importante, muy organizada, donde todos los meses, te cuento un chiste un poco gracioso, el CEO de la compañía se llamaba Paolo Roca. Entonces imagínate que yo estaba trabajando, yo que sé, a los 6 meses más o menos que estaba trabajando, y de repente un día miro dentro de mi inbox del Outlook, Paolo Roca, el remitente. Imagínate desde mi ignorancia, dije, me está mandando un mail el dueño de la compañía, una compañía de como 27.000 personas. Yo digo, les dije a los que trabajaban conmigo, dije, me mandó un mail Paolo Roca. Tenía un montón de miedo de qué hubiera hecho. Yo digo, qué macana me habré mandado para que el dueño de la compañía me mande un email. Y bueno, la realidad es que yo veía que todos se reían y que nadie me decía nada. ¿Y qué era? El dueño de la compañía mandaba una vez por mes, vendía la carta del CEO que se lo mandaba a todos los empleados. Entonces yo pensaba, dentro de mi ingenuidad, de que me la había mandado a mí. Entonces, la verdad que eso fue algo que pasó al principio, pero cuento la anécdota para decir que era una empresa en la cual yo empiezo a ver un buen liderazgo, una empresa organizada donde el dueño de la empresa le mandaba a todos los empleados de todos los rangos un email por mes explicando cómo venía el negocio, los temas principales, y la verdad que ahí me empezó a gustar bastante este tema del liderazgo y veía con buenísimos ojos y súper entusiasmado de, mira estas cosas, ¿por qué está haciendo esta persona esto? ¿Cómo está comunicando? En fin, después de estar 4 años donde pasé un tiempo fantástico, Jorge, que también, si hay gente joven, creo que también hay que dedicar un tiempo. Yo recuerdo que esa fue quizás el tiempo que más disfruté siendo parte del staff. No tenía un cargo de mucha responsabilidad, y la verdad que disfrutaba muchísimo por la gente, por la gente en la cual trabajaba. Entonces, volviendo un poco a lo que te contaba antes, yo creo que todo el mundo tiene cuando empieza a trabajar un proceso, que yo me lo empecé a identificar recién en mi etapa más adulta, pasado los 35 años, y decía, primero uno tiene un modelo en el cual tiene que trabajar en algo que le permite pagar sus cuentas. Después se evoluciona hacia algo en donde uno puede pagar las cuentas y ojalá tenga que ver con lo que le gusta o con lo que está estudiando primero. Entonces ahí se empiezan a hacer tareas que capaz que uno las empieza a aprender y demás. Después de que uno hizo el check de lo que me permite sobrevivir y lo que tiene que ver con lo que estoy estudiando, para mí debería ir a, bueno, trabajar en una empresa que me parezca atractiva o que me guste. Entonces ahí iba como avanzando en esos checks. Después, además de una empresa atractiva, hacer una tarea que realmente me guste. Y yo realmente disfrutaba esta tarea de manejar con las filiales, me gustaba mucho el contacto que tenía con el resto de las compañías. Tuve como mis primeros ascensos en la carrera en esta compañía, y después me sale una oportunidad para trabajar como gerente financiero en Diageo. Diageo es la multinacional a nivel mundial dueña de bebidas espirituosas. La dueña de Johnny Walker, Smirnoff, Baileys, entre otras marcas. Como te podrás imaginar, una empresa un poco más divertida para los festejos que la de los tubos de acero, pero realmente fue una experiencia muy buena. Yo tenía 30 años y es mi primer rol gerencial. Y la verdad que lo tomé con muchísimo entusiasmo y con muchísimas ganas, pero debo reconocer en el día de hoy que para el rol capaz que no estaba preparado, que eso es algo importantísimo. Uno dice, todos necesitamos que en algún momento alguien nos dé una oportunidad. No hay nadie que esté en una posición de liderazgo que ya haya tenido experiencia previa siempre. Todos necesitamos que alguien en algún momento se la juegue por nosotros. Es decir, que ese tomador de decisión, cuando está buscando una persona para un rol determinado, diga, yo le voy a dar la oportunidad a esta persona. Porque frente a esa decisión, a ti te pasa, Jorge, en J Group, dice, bueno, ok, tengo un rol. ¿Y quién voy a contratar? ¿Voy a contratar a una persona que ya tenga experiencia en esto? ¿O le voy a dar una oportunidad a una persona para que haga sus primeras armas en ese rol y se desarrolle? Entonces, eso también es muy importante de identificarlo. Hay que tener la audacia y la valentía para decir, ok, yo voy a empezar con esto. Porque todos en algún momento empiezan en algún rol. Nadie arranca sabiendo lo que tenga que hacer, ya sea una persona que trabaje como staff o hasta un emprendedor. Es decir, alguien tiene que comenzar. Entonces, ahí tuve la suerte de empezar en esta compañía como gerente financiero, que fue una tremenda responsabilidad. Yo ya venía de tener grupo a cargo, pero ahora era parte de una empresa un poquitito más importante, una empresa multinacional que tenía prestigio.
Y sobre todo yo era el gerente más chico, entonces tenía que aprender muchísimo del resto de mis colegas, tenía que aprender a cómo manejarme también. Yo era parte de lo que en su momento se le llamaba el management team, que éramos todos los, este, los gerentes, y tenía que aprender a desenvolverme y a manejarme en ese rubro. No estaba preparado, por supuesto que no estaba preparado, y tuve que hacerme camino al andar. En ese camino, obviamente, hubo muchísimos errores, muchísimas cosas que debería haber hecho diferente, pero creo que también esos errores fueron los que me ayudaron a realmente aprender a cómo manejarme en esas situaciones. Algunos fueron muy duros y en ese camino uno deja cosas y esos errores a veces, desde el punto de vista emocional, son duros de digerir, pero creo que también a uno es lo que los terminan fortaleciendo para después seguir avanzando y realmente estar preparado para cuando enfrente de nuevo este tipo de situaciones. Otro aspecto muy importante para la gente joven o no tan joven, ese pasaje de trabajar con más compañeros, con más pares en la compañía que menos, por lo menos para mí fue traumático. Yo tenía 30 años, venía de ser parte digamos, de todos de tener un montón de compañeros y de amigos y ser los que siempre está tratando más de disfrutar que de trabajar en el trabajo, a tener ya que ser un poco los que hay que poner orden, los que hay que tener una línea de conducta, una línea de trabajo súper seria, y bueno, ese pasaje me costó, que también después voy a volver, que esa línea de trabajo súper seria creo que se puede conjugar perfectamente con diversión. Pero imagínense, en ese primer momento uno dice, che, a los 30 estaré preparado, habrá sido una buena decisión que me den esto. Entonces, esas dudas en esa etapa inicial a uno creo que lo toman por sorpresa y tiene que aprender a gestionarlas. Es parte del tiempo, con esfuerzo y con trabajo, todo se puede solucionar. Entonces, me tocó estar en este rol, sufrí mucho venir de la otra compañía donde era muy divertida, la que te comentaba, Tenaris, acá tenía un centro de servicios para todo el mundo, y me acuerdo que la persona de mayor edad tenía 33 años. Es decir, el principal que había en Uruguay tenía 33 años. Entonces, imagínate lo que era esa compañía, era súper divertida, teníamos todos 20 y pico de años, entonces salía, como hacíamos acá, hacíamos asados, salíamos de noche, era muy divertido estar en el día a día. Se trabajaba muchísimo, porque creo que fue el trabajo en el cual trabajé más horas. Me acuerdo que las primeras 2 semanas, como había que informar a la bolsa, había que, Estados Unidos requería de determinada información y teníamos que, me acuerdo que nos quedamos a cenar las primeras 10 noches laborables de mes, porque había que hacer el cierre contable, nos quedamos a cenar, entonces trabajamos realmente muchísimas horas, pero había un ambiente de camaradería que hacía que sea muy disfrutable. Entonces, también guardo un excelente recuerdo. Después, bueno, con esto de Johnny Walker trabajé casi 5 años como gerente financiero, donde también aprendí muchísimo a nivel de liderazgo. Me encantó también ver una compañía, en este sentido también una compañía enorme, pero pude estar mucho más cerca del negocio. Yo cuando estaba en Tenaris no entendía mucho de lo que se hacía, el negocio de los tubos, yo simplemente estaba en una partecita que registraba la contabilidad de una filial, pero no entendía las variables del negocio. Después cuando me mudo a Diageo, ahí sí tengo la chance de ver el negocio mucho más de cerca, de convivir con los comerciales, de entender las políticas comerciales, las políticas de marketing. Diageo era una compañía que vive a partir del valor enorme que tienen sus marcas. Entonces también pude entender muchísimo, son empresas que le dan muchísima importancia al marketing y a cómo se posicionan y en realidad a dar imágenes potentes. Creo que Johnny Walker debe estar dentro de una de las marcas más valiosas del mundo. Todo el mundo cuando habla de Johnny Walker sabe lo que está detrás y pude ver en primera persona todo lo que hay que hacer para conservar esa marca, potenciarla y desarrollar un montón de estrategias. Entonces, ahí puedo estar mucho más cerca del negocio, también interactuar con una región. Nosotros estábamos colgados del clúster de Brasil, yo también tenía la chance mucho de ir para Brasil, de interactuar con mis colegas. Después me dieron gerente financiero de Uruguay y de Paraguay también, con lo cual me aumentó la responsabilidad y fui parte de lo que se llamaba el Finance Leadership Team, que convocaba a todos los gerentes de finanzas de la región, que también fue muy valioso. Ahí tuve la chance de, otra cosa muy buena que viene en esa compañía, celebrar los éxitos de manera importante. La misión de la compañía es celebrar el éxito todos los días en todos lados.
obviamente en la medida que uno celebra generaba mayor consumo de estas bebidas, entonces no era una misión caprichosa, así que también hay una reflexión interesante. Cuando entré a la compañía era celebrar la vida todos los días en todos lados, y se apuntaba a que se consumiera lo máximo que se pudiera en todas esas fiestas. A partir creo que del segundo o del tercer año, volvieron a repensar la compañía y dijeron celebrar la vida en todos lados de manera responsable. Le agregaron el responsablemente al final, que creo que es un detalle que no es un detalle. Entonces la compañía también empezó a tener un giro hacia el consumo responsable y hacia algunas cosas que la verdad que creo que en su momento me parecieron interesantes. Pero bueno, con el tiempo, este rol yo estaba únicamente en finanzas, me encantaban los otros roles, siempre tenía como un gen comercial, me decían, che, bueno, sos el típico financiero, te vemos también con alguna beta comercial, y eso como que de alguna forma siempre me gustó. Estuve coqueteando con la idea de irme para otros mercados, me ofrecieron algunos puestos en otro país, pero finalmente, eh, al terminar, a los pocos días de mi quinto año, me sale esta oportunidad de trabajar en World Trade Center Free Zone, que es donde trabajo actualmente. Un poco ustedes tienen una foto ahí detrás mío, donde ahí si ven hay como 3 torres. Esta, que es la torre más grande de aquí de Uruguay, que es la torre 4 de World Trade Center. Esta es la torre 1 de Zona Franca, y esta que está aquí es la torre 2 de Zona Franca, que hago ahí, me ayuda a tenerlo detrás, que es donde trabajo actualmente. Ya en Diageo trabajaba en las torres, para que tengan idea, en Uruguay hay uno de los complejos de World Trade Center más grandes del mundo. Tenemos 6 torres, en esa foto que ustedes ven atrás se ven únicamente 3, pero hay 3 más que están muy cerquita, y aquí conviven 2 negocios. Convive por un lado un negocio real estate, que es el de World Trade Center 1, 2, 3 y 4, donde el grupo para el cual yo trabajo desarrolló y vendió. Es así que podría tener, por ejemplo, desarrolló y vendió las unidades, me refiero. Podría tener un piso Jorge Acevedo como inversor, que después se lo alquile a otra empresa como un negocio de renta, o podría tener GA Group, tener su propio piso y comprar los edificios, parte de esos pisos, para tener sus compañías. Entonces, eso es un negocio real estate puro. Después tenemos en estos 2 edificios que yo les digo que tengo detrás, que son la zona franca, es un negocio totalmente distinto. Aquí en Uruguay hay un negocio que se llama la zona franca, esta es una zona franca de servicios, donde se puede trabajar desde Uruguay hacia el mundo. En ese es un modelo más parecido al de un hotel, donde solamente se pueden arrendar las oficinas. Entonces, mi trabajo básicamente implica buscar compañías que se vengan a instalar en estos edificios por el mayor tiempo posible. Los contratos son de 1 a 5 años, porque a diferencia de un WeWork o de un Regus, lo que hacen aquí se da una tarjeta de usuario de Zona Franca, y las empresas pueden trabajar de Uruguay hacia el mundo en un régimen libre de impuestos. Pero bueno, aquí estoy trabajando hace 5 años, donde creo que pude conjugar otra parte más dentro de la etapa. Habíamos hablado de lo importante de ganar dinero, lo importante para sobrevivir, lo importante de trabajar en algo que tenga que ver con lo que estudiaste, la importancia también de trabajar en una empresa donde disfrutes ese día a día, en una tarea que te guste hacerlo. Después, 2 layers más, trabajar con gente que te divierta mucho trabajar, y eso creo que es algo que todo lo tenemos que poner en cuenta, porque pasamos más tiempo con estas personas que con nuestra propia familia. Y hay un quinto elemento que yo ahora creo que lo cumplo también aquí en World Trade Center, que es: te tiene que divertir a la gente para la cual trabajas, si trabajas en relación de dependencia. Entonces creo que esos son 5 factores que, si uno los puede conjugar, no va a sentir que viene a trabajar todos los días. Entonces, aquí es donde estoy trabajando hoy, en este negocio, en la zona franca, que vamos a inaugurar ese segundo edificio. Y bueno, Jorge, ese fue como un poco mi camino. Hice un giro en esta última. Yo venía de ser financiero porque había estudiado contador. Ahora, por suerte, de contador no hago absolutamente nada. No toco un balance de la contabilidad, obviamente lo vemos con el gerente financiero, pero mucho más tangencialmente. No estoy involucrado con la tarea financiera. Hice un cambio que hoy por hoy me gusta mucho, y creo que es realmente mi vocación estar en un rol. Yo soy el gerente general, el CEO, como dicen más hacia el norte, pero con un fuerte componente comercial, que creo que finalmente es lo que a mí me gusta. Pero para ser conscientes y un poco compartiéndolo con ustedes, me costó casi 36 años
encontrar este rol que creo que junta todas las 5 cosas que les dije, que no se las quiero repetir, pero bueno, realmente hoy por hoy estoy en un lugar donde me gusta lo que hago, con la gente que trabajo, para la gente que trabajo. Creo que es algo que todos tenemos que buscar. Así que traté de hablarle un poco rápido de lo que es mi historia y lo que ha sido, compactada, y capaz que disculpen si fue de alguna forma desordenada, pero eso es de alguna forma quién soy hoy. Bueno, perdón, lo más importante que no comenté. Todo esto es a nivel laboral. Lo más importante que obviamente tengo son mis 2 hijos, Jerónimo y Guillermina, que tienen 9 y 5 años, y son de alguna forma los que hoy por hoy, junto con Rosina, mi mujer, tienen el componente el componente más importante de mi vida. Obviamente junto con ellos, también el trabajo, vivo a 3 cuadras de la oficina, con lo cual me permite estar a veces al mediodía, ir a almorzar con ellos, o si cuando termina mi jornada laboral, poder estar rápidamente en casa para disfrutar mucho con ellos. Entonces, ese es el tema, y bueno, otro componente importante que hoy por hoy ocupa mucho mi tiempo es que con el tiempo me he involucrado bastante en organizaciones sociales. Entonces he complementado mi parte laboral con poder involucrarme, aunque sea dedicándole un poco de tiempo a causas sociales. También estoy en el directorio o en el board, como se dice en inglés, de varias organizaciones sociales. Una se llama Enseña Uruguay, que lo que hace es recluta jóvenes para que den clase en liceos, que es educación secundaria. No sé cómo le dicen en México, también le dicen liceo, que se dice escuela y liceo. Primaria y secundaria es educación secundaria. Entonces, estoy en el board de Enseña Uruguay, que recluta a estos jóvenes para que den clase durante 2 años en liceos de contexto crítico. También soy parte de DECEM, que es una organización Junior Achievement, que se dedica a impulsar el espíritu emprendedor en el mundo. Y bueno, como decía, mi señora Rosina tiene un centro para niños con autismo, que también le dedicamos un tiempito. Tenemos 30 niños que damos terapia. Entonces, bueno, esas también son 3 causas que me tienen súper entusiasmado, y que también me ocupan menos tiempo que mi trabajo, pero realmente es un valor que creo que tenemos que tener, y que si tenemos la suerte de estar en puestos de responsabilidad, hay que retribuirle a la comunidad o intentar ayudar de alguna manera. Entonces, bueno, Jorge, hasta ahí todo mi detalle de qué es lo que he hecho y dónde estoy hoy. Qué bueno que no estabas acostumbrado a hablar de ti, porque si no, aquí seguiríamos toda la mañana, ¿eh? Oye, Nacho, me ha parecido sumamente interesante, y estoy seguro que las personas que no te conocen y hoy te están escuchando, les has dado un panorama de un gran ser humano, de una gran persona que tengo la dicha y el gusto y el honor de conocer de hace rato. Y quisiera recapitular solamente para cerrar este bloque, y que ya involucraste el bloque 1 y el 2. Hablabas de sueños, hablabas de ideales que tenías de niño, querías ser futbolista, lo intentaste hasta que te cansaste, inclusive pusiste en juego un parte de tu tiempo de carrera para seguirle terqueando al deporte y al fútbol. Hablabas también de haber hecho cosas que no necesariamente te encantaban de jóvenes, pero que siempre dijiste, lo tengo que aprender a hacer. Lo aceptaste. Te volviste resiliente de joven porque tuviste que adaptarte a cosas que no estabas muy convencido o que no estabas muy a gusto, pero las hacías de buena manera. Hoy los chicos, en este mundo cambiante, los papás quisiéramos que los hijos no sufrieran, que los hijos no batallaran lo que nosotros batallamos, que los hijos no vivieran esas experiencias que nosotros vivimos, como lo dijiste, de ser cadete y andar acomodando los productos, siendo que tú ya eras administrador. ¿Y por qué tenías que conducir la furgoneta cuando tú tenías que estar en la oficina tomando café y delante de un ordenador? Y hoy los jóvenes pareciera que debemos de facilitarles todo y no sufrir. ¿Cómo se puede, se puede estudiar y trabajar hoy, o se debe? 2,
¿Cómo hacemos que los chicos entiendan y se involucren a procesos que a veces no les va a gustar, pero que los enseñan? Y tres, finalmente, una parte que tú decías que me encantó, que dijiste, encontré un referente en el dueño de la compañía que me hizo darme cuenta de ser líder. Tú vives en un país sumamente cómodo, y si me equivoco, por favor me corriges. Vives en uno de los países de mayor calidad de vida de América Latina. Vives en un país un país internacionalizado, porque depende pues grandemente del comercio internacional, no depende solamente del mercado interno, porque es un país pequeño, pero un país muy grande. Al estar combinado con dos países como es Brasil, como es Argentina y como es el Atlántico que lo tienes enfrente. Entonces, ¿no sería más fácil para alguien en tu condición de cómo naciste decir, estoy en mi zona de confort, me mantengo con un buen salario, con una buena familia? ¿Para qué estar innovando? ¿Para qué arriesgarme a viajar? ¿Para qué arriesgarme a multinacionales donde tenga que trabajar más de 8 horas? Estos tres, ¿cómo no lo podrías resumir para los chicos y para los empresarios, que no son tan chicos, que han fracasado en su negocio y hoy han perdido todo y que dicen, ¿y cómo salgo adelante? ¿Cómo podrías resumir estos 3 puntos, Nacho? Mira, Jorge, para recordarme el primero que cuando lo fui a anotar ya me lo había perdido. El segundo era el de los chicos. El primero, el tema que no nos gusta, de que hay que hacer un poco de todo, creo que era. Y resiliente, que te tuviste que volver Resiliente, sí, resiliente. mira, sí, resiliente. Yo, lo primero, Jorge, yo a ver, no soy un gurú de esto, ¿no? Yo lo único que hago es compartir un poco lo que fue mi experiencia o lo que yo viví. Yo tengo una reflexión al respecto con esto de ser resiliente y hacer un poco de todo. Creo que nosotros, o por lo menos la generación que yo tengo, que yo soy, creo que pensábamos poco. Creo que veníamos de la educación con nuestros padres, o por lo menos de la que yo viví, en la cual la parte emocional no era tan relevante, no había mucho autoconocimiento. Había el tema de hay que ir y hay que trabajar. Yo como acá en Uruguay hay un término que los jóvenes dicen me embola. Me embola debe ser como no mames en mexicano, no sé, como que algo los aburre, como que no les gusta. ¿Tá? Yo contaba, cuando yo empecé a trabajar estas cosas que no me gustaban, nunca me ponía a pensar si no me gustaban. Era el trabajo que había que hacer. Y lo hacía, no había ningún tipo de procedimiento en mi cabeza que me decía, no, esto te gusta o no te gusta. Era, hey, es el trabajo, tengo que estar contento con que tengo un trabajo y lo tengo que hacer. No daba lugar un poco a no ser resiliente, ¿no? Creo que es la única manera. Yo creo que somos hijos de nuestro contexto y esa resiliencia es lo que nos hace más fuertes. Y ahí voy a tomarte como ejemplo, amigo, que también es un ejemplo. Jorge pasó, no sé si lo contaste entre tus charlas matutinas, pero obviamente pasó por un proceso de una dificultad física y de salud que yo no puedo creer que hoy por hoy estés haciendo esto a las pocas semanas. Sos, la verdad, increíble. Y obviamente, cuando a ti te da un resfrío después de lo que acabas de pasar, es decir, si fuiste resiliente a partir de eso más complejo, un resfrío no te va a complicar, alguna otra situación menos compleja. Entonces, yo creo que que pasar por determinadas cosas nos prepara, siempre. Y uno tiene que pasar por esos procesos. Entonces, yo creo que esto que fui resiliente, como te digo, Jorge, yo con el tiempo siempre trato de conocerme más y es algo excelente que tiene el mundo de hoy que no lo tenía cuando nosotros arrancamos. Yo le digo a todos los jóvenes, tienen algo que es excelente que yo no lo tenía. Yo cuando tenía la edad de los jóvenes de hoy, si quería saber de algo tenía que ir a una biblioteca, buscar un libro que alguien me recomendara y lo tenía que aprender. Hoy por hoy tú tenés acceso a lo que quieras. Y eso, para mí eh, a- hay que aprovecharlo en beneficio propio, en tener autoconocimiento, en tratar de aprender muchísimo de un montón de cosas. Nosotros fuimos resilientes porque no había otra, me parece, pero hoy por hoy se puede entender que todo esto se puede leer de resiliencia. Es decir, vos decís, che, sí, en algunas cosas fuimos resilientes, pero sin saber qué era la resiliencia. Como yo digo, a veces la vida nos da cosas y bueno, nosotros las vamos como atacando. Entonces,
a los chicos de hoy, ustedes pueden aprender de todo, de lo que sea. Hay que trabajar mucho en su autoconocimiento y en entender cómo estas cosas no, eh, no nos empujen para abajo. Entonces, creo que hay un componente muy importante en todas estas cosas que dije, que es la energía propia y lo que cada uno tiene para poner arriba de la mesa. Entonces, si uno se deja derrotar, y seguramente estas cosas lo van a matar. En otro momento, uno le encuentra la solución y termina avanzando. Eh, no todos los días son buenos. Hay que también a gestionar con la frustración. Y yo esto te la hilvano mucho con lo que vos decís de los chicos. Para mí al contrario, los chicos hay que exponerlos. Los aparatos electrónicos le dan una inmediatez que para mí es nociva en su educación. Hoy por hoy lo que quieren, así como dije que el mundo está buenísimo, que lo tenés a nivel de educación, todo lo que quieras aprender o saber, Google, podés decir, tenés que ser más curioso que antes el conocimiento valía, hoy por hoy el conocimiento no vale nada, si lo tienen todos. Entonces, hay que ser más curioso que estudioso, me parece. Eso me parece súper importante. Y después, a los chicos, y es un gran desafío, Jorge, creo que lo bueno de esta vida es que no tenemos todas las respuestas y que a medida que vamos viviendo cosas vamos aprendiendo nuevas formas. Yo ahora estoy con un gran desafío que es cómo ser padre y cómo justamente inculcarle a mis hijos algunas de las cosas buenas que creo que yo viví. Y dentro de esas cosas buenas fue el tener que exponerme al esfuerzo, a que las cosas vienen a partir eh, de lo que uno hace para lograrlas. Hay que inculcar el esfuerzo y los chicos se tienen que frustrar, porque no es como todo en el teléfono, ni todo, es decir, que tienen todo enseguida. Hay que cultivar la paciencia. Ellos van y hoy por hoy miran en la tele Netflix todo lo que se les ocurra. Cuando yo era chico, había 4 canales que solamente había dibujitos los domingos de mañana. Es decir, y creo que esas cosas nos van dando. Entonces, creo que en el segundo punto, por supuesto que no hay que darle todo, hay que hacer los que sufren. Nadie se murió. Digo, es muy difícil que el sufrimiento genere algo malo. Me refiero a determinadas situaciones, ¿no? Que a veces decimos, ¿por qué les queremos evitar esto? ¿Por qué le queremos evitar que sufra para esperar 5 minutos para ver su programa preferido? ¿O por qué esperamos que sufra porque no tiene el último juego que tienen sus amigos? Esas son cosas que tienen que estar. ¿Podemos esperar que sufra para que vaya y que tenga que hacer sus cosas? De ninguna manera. Yo creo que eso es parte de la educación y de que se tienen que exponer porque después en la vida va a ser eso, no van a tener todo lo que tengan, van a tener que trabajar, van a tener que esforzarse. Y eso es una máxima que justo la estoy trabajando mucho con mi hijo chico, que él se aburre, porque le digo, Jerónimo, le pongo algunos conceptos. Le digo, primero trabajo, después esfuerzo. Perdón, primero me esfuerzo y después disfruto. Eso es como se lo digo a mi hijo Jerónimo, porque quiere jugar con el PlayStation enseguida. Le digo, no, Jero, primero levantate, hacé los deberes, desayuná, ordená tus cosas, primero esfuerzo y después disfruto. Y son cosas que las tienen que entender. Entonces me parece que eso es algo que hay que entender muchísimo, que las nuevas generaciones, eh, por lo general, la máxima esa que decía que es 99% transpiración y 1% inspiración, creo que la vida es mucho más así, es de muchísimo más esfuerzo que de disfrute, lamentablemente. Por eso hay que encontrarle la manera de en ese esfuerzo estar también en parte disfrutando. Entonces, eso es lo que creo que respecto al segundo punto de las nuevas generaciones es un desafío tremendamente importante, pero que creo que no tenemos que ceder en eso. Tenemos que justamente, creo que el rol hoy es más complejo porque como tenemos toda esta información de todo lo que hay que hacer, lo que hace bien, lo que hace mal, uno a veces no sabe para dónde salir. Agarrás una escuelita de que no frustremos a los chicos. Hay otros que dicen, no, a los chicos hay que darles estas cosas. Entonces, es muy difícil, es muy desafiante ser padres, pero creo que justamente pasa justamente por no darles todo. Es decir, sino más bien por darles la herramienta para que producto de su trabajo y de su esfuerzo puedan acceder todo lo que ellos quieran y todo lo que puedan. Y eso también lo hilvano con lo tercero que me preguntaba Jorge, el tema de la zona de confort. Yo creo que lo que hace completa o feliz a las personas es mejorar, es cada día avanzar un poquitito más en todos los roles que nos toca, como compañeros, como líderes, como personas, como padres. Creo que eso es lo que a uno lo hace ser completo, porque si uno llegó y no tiene más nada para hacer, como que no sé, desde mi punto de vista no
no hay como desafío, si no hay felicidad y uno no se siente completo. Entonces, justamente tiene que ver con esto, con tratar de ser todos los días un poquitito mejor, aprender algo nuevo, relacionarse con buena gente, con nueva gente. Creo que eso pasa, es un poquitito con eso. Y siempre hay algún desafío más, porque también ese es el legado y el ejemplo que le estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? De que siempre podemos ir un poquitito más para adelante, disfrutándolo, por supuesto, pero sobre todo planteándonos más cosas y sobre todo tratando de ayudar a más gente. Eh, en nuestra casa tenemos el ejemplo como decía, de Rosina, que constantemente está intentando con el Centro para Niños con Autismo de ayudar a esos padres, ayudar con esas cosas. Entonces, creo que tenemos que poner dentro de nuestras empresas, dentro de nuestra forma, el triple impacto, ¿no? El impactar en la comunidad, impactar obviamente económicamente, pero también impactar en la comunidad, impactar socialmente, y creo que con eso estamos construyendo un mundo mucho mejor, ¿no? Entonces, no somos ejemplo de nada, pero creo que siempre hay que plantearse un objetivo diferente. Jorge, creo que vos también sos un ejemplo de esto con estas charlas matutinas, te podrías quedar en tu lugar sin hacer nada, pero bueno, también estás apostando a compartir inspiración, a convocar gente y generar como este ánimo un poquitito distinto, ¿no? Gracias, Nacho. Y bueno, pues perfilémonos al cierre y a lo que hoy está ocurriendo en el mundo. Esta pandemia nos vino a sacudir, nos vino a mover, nos vino a sacar de la zona de confort. Se han terminado muchísimos empleos en el mundo. Hay muchísimas personas que se han quedado sin empleo. Hay muchas empresas que han quebrado, han cerrado. Hay especialistas que hablan de una nueva normalidad. Yo hablo mejor de una nueva realidad. Yo creo que nunca más volveremos a esa normalidad que teníamos antes de la pandemia y vendrá otras pandemias, porque esto ya es el principio de muchas cosas que vendrán. Serán pandemias de salud, serán pandemias sociales, serán pandemias políticas, pero esto creo yo que es, como dicen los gringos, just the beginning. Yo creo que es el principio de muchas cosas que se vienen. Cuéntanos un poquito para las personas que te están viendo en Latinoamérica y en México concretamente y parte de Estados Unidos. Hay gente que nos ve en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito del Uruguay. Cuéntanos un poco cómo está viviendo Uruguay esta situación. Uruguay, que tiene un gran número de empresas multinacionales instaladas en Uruguay para atender el mercado del Cono Sur, para atender el mercado europeo sobre todo. ¿Cómo está viviendo esto? Porque ustedes en plena crisis se atrevieron a hacer algo que en real estate hoy se supone que está prohibido, que es invertir en espacios físicos. Sí, Ustedes sí, están invirtiendo y están por inaugurar una nueva torre. ¿Cómo sí. está viviendo Uruguay y cómo estás viviendo tú esta situación? Mira, Jorge, nosotros, la verdad es que estamos como en un lugar eh, distinto, ¿no? Es decir, yo un poco lo que digo es que, capaz que como decimos acá en Uruguay, eh, estoy esperando el palazo. Estoy esperando que llegue el palazo, es como el golpe, ¿no? Estamos en una situación demasiado buena, eh, a, contra, a contrapelo del cómo está el mundo. Nosotros hoy por hoy estamos haciendo vida normal, no estamos en cuarentenados, salimos a las plazas, los lugares, si bien no están capaz que abiertos las discotecas, los cines ya están abriendo. Entonces estamos en este lugar, en una pandemia, en un lugar distinto. Creo que se manejó muy bien a nivel del gobierno. Creo que también hay algunos otros factores que nos están ayudando, que hacen que esto sea, para mí, inentendible. Porque en este mundo donde hay rebrotes y todos vuelven, y estamos hablando de Uruguay, tiene 15 casos, tiene 200 personas cursando la enfermedad, y como te digo, casi toda la economía, no en los niveles pre-pandemia, pero sí en niveles elevados. Te diría que hoy por hoy en Uruguay muy pocas cosas están restringidas. Entonces, obviamente creo que Uruguay tiene que seguir en ese camino, creo que es un mensaje excelente. Como te digo, creo que el gobierno lo manejó muy bien. Los casos que están viniendo ahora, algunos brotes chiquititos que tuvimos ayer, tienen que ver con personas que vienen de otros países. Entonces hubo un buen manejo. Hay algo que se dice, que se joroba, no se sabe si es la vacuna, una vacuna que nos damos cuando somos chicos para que esto no haya tenido la viralidad
que tienen otros países. Entonces, como te digo, estoy muy contento de cómo estamos, pero no me quiero confiar, ¿viste? No creo que digamos, somos los... No, seguramente hicieron buenas cosas, pero hay que mantener la calma, la cautela, seguir en este camino, cuidándose mucho, siguiéndose con estas cosas, para que podamos salir de esto. Primero, obviamente, por todas las personas que están pasando dificultades. Es decir, la economía se derrumbó, hay mucha gente que se quedó sin trabajo, y hay que ver cómo recuperamos eso, cómo el país se recupera. El país está también con un déficit fiscal importantísimo, entonces hay un montón de cosas para hacer como país para recuperarnos, que ya estos desafíos los teníamos pre-pandemia. La pandemia nos agregó algunos más y hay que ver cómo salimos de eso. Creo que también el país ha dado algunos mensajes de unidad. Más allá de la parte política no está en crisis, creo que también tanto el partido que está en el gobierno como la oposición lo estamos manejando bien, con la oposición razonable a nivel político que tiene cualquier país, pero creo que lo estamos haciendo bien. Nosotros en particular seguimos invirtiendo, estamos terminando esa Torre 2 de Zona Franca porque creemos que las oportunidades están y que estos son partidos que son maratones, no son sprints. Entonces, en el largo plazo, esto en algún momento va a venir, por suerte las vacunas están avanzando, entonces no hay que, como vos decías, Jorge, no hay que quedarse en la zona de confort y apostar un poco más. Por suerte, esta segunda torre viene ya con algunas empresas que ya se van a instalar, entonces no es que estamos haciendo una locura, estamos teniendo buena respuesta, pero sí no es habitual en este momento de intensificar las inversiones. Yo creo que el secreto pasa justamente por estar así, por tener una idea clara, un rumbo, un gobierno con mano firme, que ejecute las políticas y mucha retroalimentación. Vamos un camino, vamos, medimos, entendemos, como hablan de metodología ágil, ¿no? Cada tanto estar revisando y recalculando y reviendo un poco la forma de encarar esto. Así que creo que es un poco por ahí. Eso es lo que tenemos que hacer, seguir un poco en esta línea, que Uruguay siga. Nosotros, recuerda Jorge, que no somos un país con grandes recursos naturales. Los servicios para nosotros son importantísimos. Entonces, toda reputación que pueda tener para el país, como vos dijiste, para situarse como un destino relevante donde la inversión extranjera decida venir a instalarse para gestionar la región, para nosotros es importantísimo. Entonces, lo tenemos que hacer, tenemos que seguir ahondando en este tipo de cosas y entender la importancia que tiene de salir de esta pandemia con con una buena nota o con una buena calificación del resto del mundo. Nacho, la relación de World Trade Center Montevideo con el resto del mundo, ¿cuál es? ¿O están aislados? ¿World Trade Center Montevideo está aislado o es parte de un ecosistema? Digo, yo lo pregunto no porque no lo sepa, yo soy parte de, pero Sí, sí, sí. para que me entienda la gente, ¿cómo participa World Trade Center Montevideo en el mundo? ¿Te referís acá en Uruguay o en el resto Sí, del mundo? en Uruguay para Uruguay y el World Trade Center Montevideo en el mundo. ¿Cómo pinta, Está, cómo participa? buenísimo. Jorge, acá en Uruguay, como somos nada más que 3 millones de personas, 3 millones y medio, entonces somos poquititos, entonces si alguno tuvo la suerte de venir a Montevideo, el World Trade Center es el principal centro de negocios de nuestro país, no hay edificios, son edificios de más o menos, como les decía, el grandote que está detrás mío tiene 40 pisos, es el edificio más importante del país, y ustedes ahí en la foto que tengo detrás pueden ver que Uruguay Montevideo es una ciudad muy baja, la capital del país es muy baja, entonces este es el principal centro de negocios. Las empresas se están volviendo, te diría que están más o menos la mitad de las empresas ya están viniendo a trabajar, porque muchos tienen opción de teletrabajar, entonces te diría que la mitad, un poquitito más, ya están volviendo, otras están todavía teletrabajando a la espera de que esto evolucione. Y bueno, somos un actor relevante que marcamos agenda dentro de lo que es el sector empresarial uruguayo. Las principales empresas están instaladas en el complejo, ya sea el de Zona Franca y las otras 4 torres, y esa es la manera. Y después, bueno, a nivel del mundo, World Trade Center es parte de la red de World Trade Center Association, que está en un montón de países y tiene más de 300 representaciones, de la cual tenemos la parte el orgullo de ser parte junto con Jorge, y bueno, y hacemos este tipo de cosas como la que estamos haciendo hoy, de mantenernos unidos a nivel regional y a nivel mundial para intercambiar buenas prácticas, para ver cómo podemos potenciar los negocios, también teniendo la oportunidad de escuchar mucho y aprender mucho de otros países,
Jorge obviamente creo que es el principal embajador de iniciativas y de estar constantemente promoviendo el trabajo conjunto y las nuevas prácticas y el ponernos desafíos más importantes. Entonces, a nivel de región trabajamos de manera importante, junto con Jorge tenemos parte de ser miembros de lo que se llama el RAC, que es un comité regional que justamente vela porque el World Trade Center logre sus cometidos de proteger la marca y de promover el negocio en el mundo. Y bueno, también después vamos a eventos del World Trade Center Association, pero también a otras ferias regionales y mundiales para tratar de justamente ver que empresas vengan a instalarse acá a Uruguay. Estamos muy contentos, creemos que también esto también es importante, que nos da muchísimo contexto, que aprendemos muchísimo y que tenemos la suerte de tener una red mundial que nos apoya y que nos da muchísimo conocimiento y ayuda en el caso de lo que lo necesitemos. Bueno, pues que sepa Uruguay, que sepa todo Uruguay que tienen mi casa es tu casa en México, Buenísimo. Nacho, para toda la gente de Uruguay, para los negocios, para las relaciones sociales, culturales, que sepan que México quiere a Uruguay y siempre tendrán una casa por acá. Así es que, querido Nacho, pues ha sido un placer estar charlando contigo esta mañana. Nos has abierto el panorama. Creo que les has dejado un mensaje claro a los jóvenes, a los empresarios, a aquellos que han perdido su trabajo, que han perdido su negocio, y creo que nos has dejado una chispa de esperanza, de alegría, de entusiasmo. Eres una persona muy valiosa, eres un gran ser humano, y estoy seguro que la gente que hoy te conoce se queda con un pedacito del corazón de Uruguay en nuestro pecho. Así es que muchas gracias, y me gustaría cerrar nada más. ¿Cómo te gustaría que recordaran a Ignacio Dell cuando ya no estés aquí? Y algún mensaje de cierre. Bueno, Jorge, no, primero yo te quiero agradecer un montón, la verdad que como te dije, sos un ejemplo y sos un motor, como decimos acá, un pilar de nuestra organización y del grupo, más allá de las empresas, organizaciones, sos una persona excelente, buena persona y sobre todo muy, muy entusiasma y con las que uno le da ganas de hacer cosas y la verdad que es un placer y agradezco que estemos juntos en bastantes grupos. Interactuando bueno, y tener esta relación que tenemos. Yo la verdad que estoy encantado con eso. México la verdad que es un país que me encanta. Tuve la suerte de ir un par de veces a Querétaro, a DF, y la verdad que tiene un país imponente, con unas posibilidades, con unas realidades enormes y con unas posibilidades todavía más importantes. Vos de hecho estás desarrollando los proyectos de World Trade Center que sin duda van a ser muy exitosos. Así que por un lado felicitaciones y si pude aportar en algo, la verdad que me gusta mucho. Y bueno, para terminar, como te dije, el agradecimiento, acá también tienen un pedazo, tienen su casa, todos los mexicanos que quieran venir, saben que en World Trade Center pueden venir y pueden encontrar un lugar para hacer lo que sean, negocios, también tenemos opciones de gastronomía, estamos en una zona muy linda para visitar, así que bienvenidos todos. La reflexión final, ¿cómo me gustaría ser recordado? Hoy por hoy no puedo no estar afectado por todo lo que es mi parte de mis hijos, entonces lo primero que me gustaría es que me recuerden como un buen padre. Creo que hay una responsabilidad enorme cuando uno tiene chicos, entonces como primero como un buen padre. Y bueno, y después lo que siempre decimos, un poco como decimos acá, que me recuerden como una buena persona. Eh, Intento darle buena energía a las cosas en las cuales me sumo, entonces creo que me gustaría que ser recordado por eso, creo que no mucho más, no mucho más, con que eso, y que ayudé a gente que no solo me quedé con hacer lo que hacía, sino que también pude ayudar a personas y ser ayudado, creo que ese es como lo único que yo quiero, Jorge. Así que bueno, 1.000.000 de gracias para ustedes. Pues muchísimas gracias, Ignacio Dell, gerente general de World Trade Center Montevideo, CEO de World Trade Center De vuelta en el Montevideo. friso. Nacho, para los amigos, gracias por haber compartido esta mañana y el inicio No, de Jorge. esta semana. Muchísimas Muchas gracias, gracias, un Jorge. abrazo y que Dios te bendiga, mi Dale. querido Nacho. Abrazo enorme, muchas gracias, Jorge, y mucho éxito en las que vienen los próximos días. Un placer enorme fue para mí, disfruté mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Y gracias a ustedes, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Les deseo el mejor de los éxitos. Disfruten el día, disfruten la semana, arréglense, báñense, no se queden en casa en pijamas todo el día, no se queden en calzones, más bien dense una arregladita. Hombres, rasúrense, mujeres, dense una peinadita, porque si mandamos una buena señal, vamos a salir aún más fortalecidos. Gracias, ánimo, gracias Nacho, hasta Uruguay. Amiga Jorge, abrazo, abrazo para todos los mexicanos. Gracias a todos, cuídense y que sea gracias. un día muy exitoso. Bonito día, Gracias. hasta luego. Gracias, chao. Muy bien, Nacho. Grande, Jorgito, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y te acabo de agregar al Facebook, no te tenía. No te anduve buscando y no te encontré, no supe cómo estás. Tranquilo. Ahora como Nacho Del. Como Nacho Del. Sí. Te acabo de agregar. Muy bien, ahí te mando Mira, se conectaron 148 personas. Mirá, ¿en serio? 148 personas te estuvieron viendo y tuvimos un alcance mediático de 331 personas, así es que pues, no estuvo mal. Mira, excelente, imponente, muy salado. 331 personas y interactuaron 141 según Zoom. El reporte me lo está pasando ahorita que corté la transmisión, así es que bueno. Bueno, brutal, excelente. Muy bien, don Nacho, te mando un abrazo cariñoso. Y es todo verdad lo que puse. Un placerazo estar contigo, Jorgito. La verdad que sos un ejemplo, un motor. No, igual. Te mando al rato el video. Dale, excelente, gracias. Amigo, abrazo te mando cariñoso. un abrazo enorme. Cuídate, dale. Chao, gracias.